Hola, somos el grupo número 15 y hoy ahora vamos a hacer el análisis final. Mi nombre es Mariana Ellos. Mi nombre es María Camila Díaz. Mi nombre es Mariana Duque. Y mi nombre es Andrea Rodríguez. Bueno, hoy básicamente lo que queremos hablar es como un análisis que nos lleve a las conclusiones que hemos logrado tener dentro de todo el semestre en la materia de arquetipos. Más que todo hacer como una reflexión de cómo lo que nos quedó. lo que nos quedó de la materia. Entonces, pues, yo quiero comenzar como pensando en toda la evolución y todos los temas que hemos pasado en esta clase. Primero, pues, me acuerdo en la primera clase que Fabio nos hizo dibujar la cabañita y el primer dibujo que uno hacía. Y me parece muy interesante porque pues yo me puse a pensar qué era ese primer dibujo. ¿Y a qué nos llevaba? Ajá, Y que empezó por la pregunta de ¿qué es la arquitectura? O sea, que puede ser como tan amplio, puede ser tan básico. Una pregunta que creíamos tener Clara. hace rato clara, pero que en realidad con el transcurso de las clases nos dimos cuenta que la arquitectura es mucho más de lo que pues pensábamos nosotros. No, y que no teníamos ni idea qué era la arquitectura. Ni de qué Todos viene. estamos estudiando que no sabíamos qué era, literalmente. Y siento que eso fue lo más interesante, como ese shock de clase, que yo salí de esa clase completamente tostada, porque pues este señor, el profesor Fabio, solo comenzó a hablar de Prometeo, de cosas que yo solo era como, ¿Cómo bueno, conecto esto? ajá, ¿Qué con me la sirve? arquitectura. Yo como, bueno, perdí hora y media de mi vida, pero pues después, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que en verdad creo que ahora puedo decir que sí me gusta lo que estoy estudiando y que sé que es la arquitectura. Sí, no es tanto como, no solo es la arquitectura, es esto y esto, sino que de lo que viene la arquitectura y cómo se ha transformado gradualmente a entenderlo como nosotros lo entendemos hoy en día. Y la conexión que tiene pues esa arquitectura que hoy en día ya sabemos qué es con nosotros y nuestra vida personal. Sí, y a mí lo que se me hizo más interesante es que para podernos explicar qué es la arquitectura nos explicó primero qué es el hombre. O sea, y como a la larga yo nunca entendí si los animales hacen o no arquitectura, muy honestamente, pero me parece muy interesante que nosotros vayamos de la mano con la arquitectura como algo que es tan amplio y que abarca tantas cosas y que hace pues, parte de dentro de nuestra todo, vida. exacto, que Sí, seamos parte de eso también se me hace pues, interesante. Sí, es que es el hombre que lo diferencia de los animales, la razón, vimos todos los filósofos, todo con el fin de buscar qué es el hombre y cómo el hombre crea la ciudad, desde como lo vimos en el laberinto o en las mandalas, como gradualmente cómo va creciendo y se va expandiendo y va formando esa obra de arte que consideramos la ciudad, que muchas veces controla como la manera en la, o sea, volviendo al ser humano, como la ciudad creada por los hombres, termina controlando un poco cómo el humano se relaciona con los demás y cómo actúa. Sí. Yo creo que lo que podemos empezar diciendo es qué es la arquitectura hoy en día para cada una. Pues para mí la arquitectura hoy en día es una unión de muchas cosas que determina las necesidades, los sacrificios, las diferentes formas de vida que tiene un ser humano en un espacio. Sí. Siento que comenzamos hablando sobre animales, que pues la mayoría de nosotros decían que no tenían alma, y me acuerdo mucho un comentario de una discusión que tuvimos en clase de que si tenían o no conciencia y hacían las cosas pensando, y que pues muchos defendíamos que sí, que obviamente que un animal sabe lo que hace y tiene pues cierto raciocinio de lo que hacen, y otros decían que no. Y siento que cómo comenzar de eso a la última clase que hablamos de el laberinto, la torre y ya algo más, algo no tan tangible como lo fueron los animales haciendo arquitectura en el primer video. Siento que la arquitectura es todo eso y mucho más. Como que la clase nos da una idea de qué es arquitectura, pero es algo que cada persona tiene una definición diferente y una forma diferente de ver qué es lo que es arquitectura. Sí, Para mí la arquitectura es como este origen y esta base de todo lo que tú acabas de decir. No es tanto como, ok, sí, puede ser que es la unión, pero es más lo que une, ¿sí? Como ese elemento que está uniendo todos estos factores que acabas de mencionar. Como lo que nos explicaba Fabio, como esa línea que separa, no sé, en el ejemplo del cielo, la tierra, el hombre, los dioses y el mortal, es como esa línea que separa como que separa y une al tiempo todos los factores que acabas de mencionar, es ese origen, esa base,
que pues hoy en día conforma la ciudad, las vidas de las personas, etc. Sí es como que limita lo que cada uno de nosotros hace, pero termina siendo, o sea, nosotros creamos la ciudad volviendo al laberinto de todas y a la mandala, como el crecimiento desde un punto central y va como expandiéndose. Y todo esto es mediante, o sea, lo hace el hombre, pero la ciudad que crea el hombre termina como limitando y como definiendo un poco cómo actúa el hombre, cómo la utiliza, cómo se mueve dentro de ella, como que nos define, la ciudad que nosotros creamos termina definiendo nuestro comportamiento. Sí, entonces como que es el actuar del hombre. Ajá. Exacto. O sea, sí, de hecho, la forma en la que yo entiendo la arquitectura es más como un límite y es como algo que nos condiciona día a día, sea para bien o sea para mal, y creo que no somos, o desde antes de esta clase la verdad yo no era tan consciente de eso, pero es como algo que nos condiciona cómo estamos y cómo percibimos el mundo. Es lo que básicamente yo vi, que todo el mundo vive la arquitectura y se ve afectado por la arquitectura de diferentes formas y desde diferentes puntos de vista, pero desde el señor que trabaja en la tienda de la esquina, nosotras, las bonitas de la universidad, todos nos afecta cómo está construido y cómo está desarrollado el espacio. Entonces creo que es básicamente como entender eso, que aunque no lo quieras y aunque no decidas estudiarlo, siempre te va a afectar de X o Y manera. Sí, es de... Claro, no solo tienes que conocerlo y estudiarlo para entender qué es, sino también puedes como vivirlo. ¿Qué ibas a decir? que, o sea, se ve como desde menor a mayor escala, como que se ve desde cómo, o sea, la movilidad dentro de la ciudad, como en los parques, o sea, lo disfruta hasta un perro, la distribución hasta los animales, como que se ven desarrollados y envueltos en esa distribución que puede ser un campo o una ciudad súper poblada, como que no nos afecta. Entonces, básicamente lo que yo creo que es más importante definir, o sea, hay algo que me dejó muy claro esta clase, es que uno tiene que aprender a cuestionarse a sí mismo. No toda la información que te la dan ya masticadita y tú puedes decidir si la crees o no. Es como en el colegio te decían 1 más 1 es 2 y tú te lo creías porque 1 más 1 es 2 y punto. Entonces siento que esta clase lo que nos dio fue habilidades de raciocinio, de pensamiento, de cuestionamiento, que antes no teníamos. Y es lo que en clase Fabio nos explicaba, que es como la diferencia entre los animales, que el hombre se cuestiona, mientras que los animales no tienen esa capacidad de cuestionarse, y pues al cuestionarnos logramos entender nuestras vidas, y gracias a pues, todo lo que vimos en la clase logramos entender como la conexión de nuestras vidas con la arquitectura y como la arquitectura pues es todo lo que acabamos de decir. Sí, yo creo que eso, por eso desde un principio no vimos tanto como qué es la arquitectura, sino como el hombre, la mitología, porque el hombre es lo que es, porque cree en lo que cree, o sea, como la mitología termina explicando el origen del hombre, que es, o sea, como mediante cómo se cuestiona. Y eso es lo que venimos haciendo desde la primera clase, donde en los dibujos pues terminamos dándonos cuenta que, y también en la psicología, que uno lo entiende un poco como por qué la casa la dibuja cuadrada y no, o con 2 ventanas y no con una, el solecito, o la línea, porque la vemos como una línea en el tablero y no como una división entre el arriba y el abajo, o sea, como es el cuestionarse, como siempre hay un más allá. Sí, y entender que todo tiene distintos puntos de vista. O sea, por ejemplo, yo siempre cuando iba a alguna clase de arte o algo así me habían explicado que una línea era simplemente como la rotación del punto en el espacio. Después Fabio llega, pinta una línea en el tablero, es como no, es el arriba y es el abajo y es todo, o sea, es como el inicio, es el punto de partida de todo. Es el adentro y el afuera, ¿no se acuerdan en esa? Es el cielo y la tierra. Que se paró como unos sólidos 15 minutos en la puerta y uno era como, pues sí, estás afuera. Pero no, era el espacio, era el espacio. Sí, creo que es volviendo a una dimensión más allá. Sí, es verlo un poco más, como cuando... Y es impresionante pensar que la arquitectura pueda crear como otra dimensión que normalmente no somos conscientes de ella, pero pues hoy en día ya nos cuestionamos de ella. Sí, es un punto, o sea, es como ese punto en el que uno, como de quiebre, que no es como es una cosa o es la otra, o sea, como empieza a ver como las diferentes opciones que puede ser. Yo creo que básicamente lo que me deja esta clase es un mundo y una cantidad de ideas que vimos en 16 semanas del origen de la arquitectura, del origen de los seres humanos, del origen de mí misma
y de el camino que queremos tomar para la vida, como ese ritmo que lleva el camino, el ritmo que lleva las cosas. Siento que ese es como el punto más clave de toda esta clase. Y también siento que Fabio logra meter una cantidad de temas que uno, o sea, nunca relacionaría con la arquitectura, como las tribus indígenas, los sacrificios, la danza, todo eso. Que es la mano, o sea, desde la mano se capta todo el mundo. Lo vimos en una lectura y uno era como, pues sí, la mano es una parte más de mi cuerpo, no es la manera de captar el mundo. La mano controla el cerebro, controla lo que haces. Pero como desde la mano y los movimientos que yo hago con ella, o el simple hecho de tocar algo, intentar de modificarlo, es una herramienta más. Siento que yo nunca había visto nada. Claro, uno nunca es consciente de todas esas, lo podemos llamar virtudes, que pues existen, que gracias a eso es lo que somos hoy en día. O sea, la mano fue el origen de todo, la mano fue el cambio del animal al hombre, fue aprender a coger una herramienta. Y es lo que nos permite percibir todo, como que creo que la tenemos un poco olvidada, la verdad. Ajá. Sobre todo los ojos ven, pero la mano crea. No, y también me parece muy interesante, por ejemplo, la clase que tuvimos de teatro, como entender cómo apropiarnos de nuestro propio espacio, ya es hacer arquitectura, ya es tener una noción de qué es arquitectura. Y es saber expresarnos en los diferentes espacios, como en un auditorio grande o en una sala de reuniones, o sea, es como analizar eso que nos rodea y volviendo un poco a lo que yo decía, pues termina limitando cómo nos comportamos. O sea, tú no vas a ir a una iglesia a bailar, No. ¿sí? Como que cada lugar está hecho para lo que es y pues puedes tener diferentes percepciones de cada uno, diferentes puntos de vista, ¿sí? Pero nos termina como determinando cómo nos comportamos. Siento que más allá de cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con las personas, es nuestra relación de yo como persona con lo que me rodea y los límites que tengo. Por eso me parece muy interesante lo que Mari dijo de los límites, porque claramente la arquitectura es un límite. O sea, yo acá tengo el límite de una silla, de una pared, de una calle, todo eso funciona como límites. Entonces, sí, yo creo que si a mí me preguntan hoy en día qué es la arquitectura, Es la esencia de todo. sí, Es el arte, Es mi esencia. es el arte habitable, mi esencia. es lo que es el espacio en el que Es la vivimos. esencia de lo que vivimos. es el espacio que es arte, porque como decían en varias lecturas, es una gran obra de arte dentro de muchas obras de arte. Entonces siento que más allá de ser un laberinto el que dio origen a la arquitectura o una torre, siento que la arquitectura es una forma de vivir, es un estilo de vida y es una manera como vemos todo el espacio, a través de la naturaleza, a través de las calles, a través de las construcciones. Sí, es una manera de entender el espacio, es como, ya no simplemente es una pared, sino es lo que limita esto, o sea, como otra percepción de lo que nos rodea. Creo que es lo que hace al espacio, si saben, como sin arquitectura, qué ¿Cómo es percepción el Sí, tenemos el vacío de la y el realidad. lleno, o sea, no Exacto. existe el vacío sin un Es lleno. este elemento exacto. que une, es elemento que separa, que equilibra un crea poco. límite y equilibra. Entonces yo creo que a la larga lo que se me hizo más interesante de toda la clase, pues independientemente de todos los temas, es que creo que en verdad la primera clase que yo he tenido en la que no se para un profesor enfrente y me embuto una serie de conocimientos y me dicen como simplemente asúmelos, o sea, y así Porque son, son así. y exacto. Y Sino no hay que creo otra que fue opción. una clase que nos dejó como una semilla, por así decirlo, y nos invitó como, eso es lo que yo les quiero presentar y me encantaría que cada quien lo asumiera y lo interpretara pues, de la Sí, forma que es- más es coherente un- con su propia vida. yo Es un creo. entiende pensando, o sea, como esto es como la teoría, pero pues puede ser vista de muchos puntos de vista y puede sacar muchas conclusiones diferentes, o sea, como con los diferentes puntos de vista de como un mismo hecho. Entonces, sí es como la búsqueda del pensamiento, o sea, no... Cuestiónate. Exacto, es volviendo al cuestionamiento de una línea, un dibujo, no es... Sí, como Hay no cosas seas tan tan facilistas, básicas. como... No te conformes con una Exacto. idea, cuestiónate y busca tu propia. Siento que esta clase Definición. es una de esas clases que cuando estemos haciendo la tesis va a ser como, oigan, ¿se acuerdan esto, de arquetipo? Y siempre va a estar como presente en nuestras vidas, por eso mismo que decimos de que nos invitó a llevar nuestro aprendizaje más allá de que un profesor nos dicte lo que él sabe y nos diga esto es así porque es así y es así y ya, y que nosotros quedemos conformes con esto. Siempre. Sí, no se limitó a la arquitectura, sino que te terminas cuestionando sobre todo lo que te rodea
o sea, lo que habitas, de lo que has aprendido, o sea, de lo que lleva a las personas a ser como son, o sea, como que te terminas cuestionando todo. Sí, una muy buena reflexión que no se puede hacer en clase. Exacto, siento que es una clase que Fabio no sigue como un horario o un cronograma o un programa, no, es simplemente el hecho de seguir por fluir la conversación. Y era lo que él nos decía en la primera clase, yo no tengo ni idea de qué voy a hablar en esta clase, porque puedo comenzar con animales y puedo terminar Con un laberinto. con un laberinto, con un mito, con una religión, con lo que sea, pero lo importante que yo creo que yo y todos acá lo logramos es ir más allá de una lectura, ir más allá de una conversación, ir más ¿Sabes allá. qué se me hace súper interesante? Que podemos decir como qué clase para cada una fue la que más como le cuestionó la vida o el pensar. ¿Saben? O sea, yo creo que si a mí me preguntan cuál clase fue la que te dejó más loca y la que hoy en día todavía no entiendo, es la forma como él ve la mano. O sea, como la herramienta de la mano y que la mano es el cerebro. O sea, sí, yo entiendo que las manos son útiles. Sí, la percepción del mundo, o sea, Pero uno ve como la mano, como uno Es percibe lo todo. máximo, sí es. Es como, ok, la mano pues me ayuda, sí, pero no, mi mundo no se define a través de las manos. Yo creo que me impactaron mucho los mitos, porque no tanto por los mitos como tal, sino en la búsqueda de una explicación para cada persona. O sea, existen demasiados mitos, demasiadas creencias, y es simplemente buscando, y todos llegan a la conclusión de estar buscando el origen y la explicación del mundo. La creación de la sociedad. Para mí fue de las primeras clases cuando Fabio concluyó una clase diciendo que el humano no tenía esperanza, ¿se acuerdan? Que el tema de hablar sobre esperanza y sobre raciocinio y la razón y que el alma, que eso como que en verdad era algo muy intangible y que, o Es que sea, es cierto, eso no termina es siendo la muy explicación de todo y es lo que Mari decía, como que pues es lo que a mí me habían metido, lo que yo había aprendido y yo pues me identificaba con eso, pero hoy en día pues creo que puedo pensar más allá de eso. Bueno, para mí fue, no sé si se acuerdan una clase que le dijo a alguien como parece y dibujó un perro. Y el man solo llegó y, pues Fabio solo llegó y dijo como, yo les voy a dibujar un perro. Y escribió la palabra perro. Y es el único momento donde yo en serio caí en cuenta de la fuerza que tiene el lenguaje dentro de nosotros. O sea, ¿quién nos imaginó un perro en la cabeza? Fue así y me pareció impresionante. Sí. Y eso fue como, no sé, caí en cuenta de eso. Siento que es una clase que en verdad me cambió mucho mi perspectiva y mi forma de ver la arquitectura, de ver la vida, de ver cómo me relaciono con personas, con el ambiente, con todo. Sí, 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 súper. Bueno, Gracias. Gracias. ¿Dónde está?